A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. En las últimas horas en la ciudad de Guayaquil, el presidente de la República hizo una propuesta, sí. Yo creo que era una propuesta que la tenía planificada porque la presentó asistido por una serie de ilustraciones. El tren playero. Muy bien, el tren playero. Dice que ese tren va a partir de Daule, Pozorja, toda la provincia, luego la provincia de Santa Elena, Salinas, Manglar Alto, Ayangue, Manabí, en Puerto López, Puerto Cayo, Machalilla, Manta. Una idea que partió, según dice el presidente de la República, de un interés por estimular el turismo. Por supuesto que esa, la llamada Ruta del Sol, es turística en esencia, desde luego que sí. Yo diría que una de las posibilidades que la vía para el turismo sirve es por la facilidad de cuando uno va en vehículo, parquear el vehículo, ingresar a una hostería, salir, ir a comer en otra, salir luego de comer y irse a una playa, es decir, diversificar las cosas. Si el tren es playero y el objetivo es ese, ¿va a ir parando? Solo una pregunta, nada más. ¿Va a ir asimismo con estaciones del tren cada 20, 40, 50, 100 kilómetros? Son preguntas para el tren. Segundo, sería bueno, para no tener contratiempos, en saber este instante en el mundo en qué partes del planeta existen trenes que son rentables. Sería bueno, digo, porque ha de entenderse que los sobresaltos que pueden devenir de algo que no se ha planificado en forma exacta, si se quiere, son altamente costosos, ya que puede tocarle al Estado ecuatoriano, en este caso, solventar por la vía de subsidios el costo de funcionamiento. Cuando los expresidentes García y Eloy Alfaro pensaron en el tren entre Quito y Guayaquil, evidentemente no habían vías. Ese resultaba ser el medio de transporte visto en otras latitudes del mundo en la época, masivo, pero además para carga, etc. A medida que en el Ecuador, y yo recuerdo al presidente Velasco Ibarra, en una de sus presidencias declaró la vialidad, las carreteras como política pública. No es pues que al señor Correa se le ocurrió hablar del plan vial, no. Esto ya desde mucho tiempo atrás, el presidente Velasco Ibarra declaró a la vialidad como una política pública, porque entendía seguramente que los vehículos con una buena vía podían usar una carretera, pasar por cada uno de los determinados pueblos, ir dejando carga, sustituyendo esa carga, recibiendo pasajeros al andar, dejando pasajeros, y que el carro incluso podía dejarlos en la puerta de la casa. Es decir, el transporte a través de un vehículo es obviamente mucho más
efectivo si se quiere, y el servicio es casi puerta a puerta. Eso no hay duda. El tren playero, he leído uno de los diarios esta mañana de que costaría, a decir de uno de los voceros de la Presidencia de la República, en su primera parte algo así como $1.000 millones. Este instante hemos escuchado al presidente y particularmente a las autoridades económicas hablar de ¿qué? De los problemas fiscales y de liquidez, que son varios de lo que se conoce. Entonces, si alguien dice, o si alguien escucha, mejor dicho, de que en esta primera parte, en el primer tramo, el tren playero va a tener un costo inicial de $1.000 millones, siempre una persona se preguntará y le dirá a su vecino, oye, ¿y de dónde? Claro, ya he escuchado también que por la vía de la concesión. Las concesiones son una herramienta indispensable, diría yo, y ojalá lo hagan pronto. Muchas de las vías en el Ecuador, y algún momento cuando exista una auditoría exhaustiva respecto del costo versus kilómetro, ¿no? De lo pagado versus kilómetro, por supuesto, dependiendo del tipo de terreno, las rocas, la tierra arcillosa, arenosa, como la llamen. Ese es otro tema. Y ya las carreteras deben ser concesionadas para el mantenimiento. Caso contrario, tendremos a la pandilla encabezada por Correa diciendo, yo les dejé las carreteras en perfecto estado, como si una vía tiene vigencia perpetua. Lo dice, pues se han dicho tantas estupideces como lo van a decir, apenas eso. Entonces, tienen que pensar ya en la concesión de las vías para el mantenimiento. Caso contrario, en poco tiempo nos veremos en problemas. Siempre, por lo que se conversa con entendidos en la materia, si es que hay un servicio de transporte y en paralelo hay un servicio del tren, siempre van a tener que hacer un análisis, pero minucioso, sereno y serio. ¿Qué es lo que va a escoger el pasajero? Sí, puede ser lindo un viaje en tren, pues no. Supongo que el tren no ha de ser ni bala ni un tren como los que tenemos, pues, porque a lo mejor una media puede ser útil. Es posible que algún ciudadano extranjero quiera ir en el tren viendo el mar. Sí, pero los que están en el otro sector, es decir, en el lado derecho, si van de Salinas hacia Manta, ya no pueden ver, pues no. O sea, solo estoy diciendo por lo que uno comienza a escuchar. Por la vía de la concesión, ha dicho un funcionario del gobierno que podría hacerse el tren. También se ha dicho de que no solo va a transportar pasajeros, que el transporte de carga pensando en el nuevo puerto de aguas profundas en Pozorja puede financiar. Todos estos son insumos que hay que cuantificarlos y valorarlos. Es decir, si yo tengo pues una panadería y necesito transportar el pan para dejarlo en los depósitos de venta masiva, tendré que pensar en un vehículo. Pero es probable que el vehículo ideal sea un vehículo X. Un vehículo, pues uno de transporte, con un furgón y qué sé yo. Porque si pienso en un carro de lujo para transportar, voy a quebrar en la panadería. Este es un tema que en los próximos días muchísima gente o de este tema va a hablar. Nos tendrán que decir cuántos pasajeros hora o por día, por semana, por mes y por año va a transportar el tren playero. Eso tiene que ser calculado para en un determinado número de años. Bajo ningún concepto creo yo que podría ser menos de 25 o 30 años. Determinado número de años, el inversionista que pone el billete
saca el dinero, el costo, por supuesto la utilidad, como no faltaba más, y los costos de operación antes de la utilidad, evidentemente. Así que el tren playero va a ser un tema del que van a hablar mucho. He escuchado a algunas personas desde el interior, he escuchado a gente de Machala, del Guabo, del Cambio del Guabo, de Babahoyo, de Quevedo, he escuchado decir, ¿y nuestras vías? Y la carretera Santo Domingo-Juján, y la carretera Babahoyo-Quevedo, y así, he escuchado eso. Escuché también a algunos decir, ¿y qué es de la autopista Quito-Guayaquil? ¿Ustedes lo recuerdan a este individuo que anda por el Perú? La autopista Quito-Guayaquil con 8 carriles, un parterre por lo menos de unos 4 metros, el mismo que se constituye en una ciclovía para ir en bicicleta de Quito a Guayaquil. ¿Qué pasó con todo eso, no? ¿Se necesita una autopista Quito-Guayaquil? Yo creería que sí, por supuesto que sí. Pero todo esto, a ver, si alguna vía, si alguien tiene problemas en una vía, va a decir, ¿cómo es que van a hacer un puente, perdón, cómo es que van a hacer un tren playero? Y la carretera Catamayo-Loja, ¿qué pasó con la carretera Loja-Catamayo? ¿Y qué pasa con la carretera Loja-Zamora, que la hicieron al apuro? Y ya viene seguramente la explotación minera, ¿y por dónde van a pasar los vehículos? Usted va a tener unos vehículos de esos inmensos, que van a cargar el material para transportar desde Zamora a la provincia del Oro a Puerto Bolívar, para que se los lleven a desagregarlos en la China o en la Conchinchina. ¿Y esos carros por dónde van a circular? Y si esos carros están en circulación, es decir, 5 carros de esos en una carretera de 60 kilómetros, Loja-Zamora, suficiente como para tener un tráfico monumental. Entonces hagamos un túnel. Cuidado se les ocurra escucharme y van a ofrecernos el 18 de noviembre el túnel amazónico entre Loja y Zamora. Y pueden decir que incluso se pueden ir a la vuelta por Zumba y hacen el Loja, Cantón Chinchipe, Zamora. Solo lo digo como una reacción obvia que tiene más que una suspicacia, que no la tiene un deseo de entender y de que alrededor del tren playero solo se generen certidumbres, que las playas del Ecuador son las mejores playas del planeta, por supuesto. No hay discusión. En eso estamos de acuerdo, y si eso nos da un sentido de pertenencia por amor a la patria, de acuerdo. Sí. En paralelo escuchamos a las autoridades económicas sus preocupaciones por el tema macroeconómico. Y sigue la discusión. A ver, ¿vamos o no al fondo? Uno se pone a pensar, y leí hace pocas horas que decían, Afganistán se beneficia de una contingencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Afganistán. Seguramente los señores de Afganistán debieron, su gobierno, haber preparado un plan que haga creíble al Fondo Monetario y al Banco Mundial para que cuenten con una contingencia. Pero es que además hay un asunto, pues, no solo queda ahí. Eso garantiza que el mercado de capitales se sienta atraído, pues, para la inversión. ¿Qué es el mercado de capitales? Donde hay gente que va y deposita dinero para que sea colocado en el mundo entero para obras de infraestructura, salud, servicio social, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese dinero retorna a sus dueños, obviamente, con el costo adicional, pues. Bueno, así. No hay nada que inventar. Entonces, a ver, ¿será que el presidente de la República, o para el presidente de la República, el tema del fondo es casi como una especie del pasado? No, pues a estas alturas de la vida ya no se puede hablar, pues, de que el fondo, que la oligarquía, que el imperio, esas cosas ya no existen, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que a lo mejor es necesario, como Correa dice, no vamos a firmar ningún tratado de libre comercio?
pero sí vamos a firmar un tratado de comercio libre. Vea usted. Entonces el señor Cassinelli se fue a Europa y hoy alardean de que firmaron el contrato en los términos de ello, invirtiendo de comercio libre. Y mucha gente ha visto y se ha beneficiado, por ejemplo, para poder transar, es decir, comprar un vehículo europeo, que bajaron en forma significativa sus precios por el tratado de, cuidado, no es de libre comercio, es de comercio libre. Y dicho así, ya está, pues, perfecto. Quiero insistir en esto. Es tan difícil digerir el tema del Fondo Monetario Internacional, pero si Afganistán, les acabo de decir, acaban de hacer un plan, un programa serio, creíble, en el corto, mediano y largo plazo. Eso es indispensable. Reformas estructurales. No es que garanticen devolver la plata, no. Garanticen que el país se convierta en un atractivo. Es decir, que el país sea atractivo para la gente. Pero no el Ecuador nomás, el mundo entero. Pues así tiene que ser. Entonces, vuelvo y repito, el presidente estará un poco medio así no queriendo hablar del fondo. Pero sería bueno hacernos unas preguntas, o sea, unas pequeñas inquietudes, unas simples lógicas. Esto no tiene mayor connotación que una simple lógica. ¿Algún país le fue mal porque acudieron al fondo? Claro que ha ocurrido eso en más de una oportunidad. Sí, pero es por la oportunidad de ir. Solo una pequeña comparación, pues a ver, ni soy médico frustrado, pero también me dice la lógica. Si un ser humano tiene un dolor en la parte inferior derecha del vientre, si no me equivoco, y los médicos, si me equivoco, me corrigen. Y de pronto dice, a ver, me duele, sí, en la parte baja, pero ya me voy a tomar una agüita de orégano y me pasa. Y ocurre que tiene un problema de un cólico, por un problema de la vesícula, tan grave que toda esa volquetada de arena que está en la vesícula se le está yendo por el colédoco al páncreas. Y sigue tomando agua de orégano, pues. Y ocurre que cuando llega al hospital, ya fue tarde, pues, porque ya explotó el páncreas y se hizo una pancreatitis y se murió. Y claro, puede ser que no se muera, pues. Pero lo seguro sí es que si habría ido, a ver, lo que es seguro, mejor dicho, es que si iba a tiempo donde el cirujano se habría evitado semejante colapso. Entonces, pues si ya llegan al último, casi con respiración boca a boca, y la ambulancia con las llantas sin aire y cosas por el estilo, es obvio que debe haber un problema con ese paciente. Y si el fondo llega cuando ya casi no hay nada que hacer, cuando la economía ha llegado, porque no es que se terminan los países, pero llegan a un estado de donde salir es casi un imposible. Y el imposible está a medida del tiempo para salir, estimados amigos, pues. Dice, no, lo que pasa es que el Fondo Monetario, esa es una cosa, una especie de letanía. Pero hagamos una preguntita, pues, así de sencilla. ¿Venezuela fue al Fondo Monetario? No, pues. ¿Y cómo está Venezuela? Y todavía estos malandrines se dan el lujo de decir, estos malandrines mafiosos, se dan el lujo de decir que hay una arremetida económica contra Venezuela. Si tan débiles eran y tan débiles son, de espíritu por supuesto, porque ahí caen todos, pues ahí caen todos, incluso la clase política que se dio el lujo de decirle a Chávez, vea señor, tenga la llave, pase, no vamos a presentar candidatos. ¿Qué cosa más torpe? Por lo menos aquí se dieron el trabajito de sacarnos del Congreso, porque si eso no ocurría,
les recuerdo, si eso no ocurría, no estaríamos en este momento lamentándonos, porque ahí no pasaba. Tenían que haber hecho los manteles con toda esta tarea de sabidos sinvergüenzas, tenían que haber hecho eso, dar golpe de Estado, sacar a palos a los vocales del Tribunal Constitucional. Tuvieron que hacer eso, pero eso les va a costar, porque ya sabrán por qué, ¿no? Entonces, ¿Venezuela fue al fondo? No. ¿Y cómo es que se lamentan y dicen que hay una guerra económica contra Venezuela? Y son tan débiles que no pueden hacer toda una estrategia para evitar la guerra económica, o si son tan valientes, tan machos, y tan mucholotes y tan quitarán de ahí, que les hacen una guerra tan fácil, los infiltran y los tienen dedicados a esos gorilas mafiosos ocupados en el tráfico de drogas. Y entonces, pobrecitos, pues no, ¿qué les hacen? Les alteran las cifras en el banco, les cambian la denominación de los billetes, ¿qué más les hacen? Cuba fue al fondo. ¿Cómo está Cuba? El presidente de Cuba, el día de ayer, si no me equivoco, ha abierto una cuenta en Twitter. Un presidente de un país está abriendo una cuenta en Twitter. Por Dios, ¿dónde viven? ¿Cómo es que soportaron eso? Me contaba algún amigo que estuvo en Cuba y veía gente, jóvenes, ansiosos y deseosos, en un parque que alguien tenía teléfono con internet cerca de un hotel y hacían cola por ver ese aparatito que les permitía identificar lo que está pasando en otras partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cuba ha ido al fondo. ¿Y cuál es el resultado? Venezuela ha ido al fondo. Yo no quiero insistir en esto, ni mucho menos, pero creo que es necesario que las autoridades tomen al toro por los cuernos y vamos definitivamente en contravía a un modelo perverso que el presidente de la República viene diciéndonos todos los días. No, es que no es el modelo uno y la corrupción otra. Es lo mismo. El modelo fue corrupto y corruptor, pues. El modelo de eliminar de los organismos de control la facultad obligatoria, la facultad previa, de dar un visto bueno de si procede o no procede contratar el Estado con un privado en las circunstancias, en las condiciones que ahí lo pone. Cuando eliminaron todo eso, es decir, el modelo no es uno y la corrupción es otra. No, el modelo es corrupto y corruptor. El modelo fue definido y diseñado así para en forma organizada delinquir. Eso es lo que hicieron. Entonces hay que extirpar ese tumor de la República. El presidente dice que son sinvergüenzas, que son corruptos, que han sido unos fascinerosos, que han sido, bueno, les dice de todo. Y eso sí es verdad y el pueblo lo aplaude que eso es verdad por identificar tan claramente y además por haber tenido la entereza de no convertirse en un escudo ni pendonero de los corruptos. O sea, ha tenido la entereza. Y yo creo que en eso sí debemos aplicarnos a que no les den respiro, que no les den respiro. El modelo, vuelvo y repito, no es uno y la corrupción es otra. El modelo permitió varias cosas. Que contraten al andar, sin informes previos, sin análisis, de sacar la plata casi, pero con una chequera de esas que no tenía límite. Pero bueno, yo quería referirme a estos temas y solo quiero terminar con algo que me llamó la atención. El candidato presidencial Bolsonaro del Brasil acaba de hacer una especie de proclama. Vamos a rescatar a Venezuela de esta banda de pillos, que mientras ahí se mueren de hambre, este bobalicón gorila de Maduro anda comiendo las carnes más caras en cualquier parte del mundo. Señoras y señores, la advertencia de este señor que va a ganar con goleada sobre el 65%, hace que comencemos
medio a respirar, medios aires, porque hay nuevos vientos. Muchas gracias, señoras y señores. Nos vemos la próxima semana. Qué gusto de saludarlos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.